Y saludamos aquí en Sapiens a este hombre que es informático, es químico, pero por encima de todo, un gran amigo y colaborador de Sapiens, Xavi Cerro. Muy buenos días, Xavi, ¿cómo estás? Y buenos días, muy ambiguo lo que has dicho, acaba de instalarse, me he descargado de internet y me he instalado. Bueno, yo siempre he dicho que tienes algo de Neo de la película Matrix, que tus conclusiones llegan al futuro. Y cuando llega aquel futuro, podemos repasar lo que dijimos en este presente y dije, oye, pues lo que se dijo aquí en Sapiens, al final, pues tenía razón. Pues mira, Y a los hechos y al tiempo me remito. siempre mencionas Matrix, ¿no? Y de verdad que, mira, pues ahora te voy a decir, ¿no? Si con algún personaje me sintiera identificado, es con Morfeo y no con Neo. Con Morfeo, porque me siento un poco, o me gustaría, ¿no? Quizás es un poquito pedante por mi parte, sentirme como aquel que conoce el camino, pero sabe que no puede recorrerlo porque no tengo los medios ni la capacidad para llegar hasta la verdad. Pero digamos, este personaje a mí me encanta porque es eso, ¿no? Es el que lo tiene muy claro, que tiene una fe ciega, además de que el sistema puede cambiar, que el sistema puede ser mejor, que podemos alcanzar esa verdad, ¿no? Que se nos esconde detrás de esas pantallas, como inicia al principio la película Matrix, pero que él sabe que no es el elegido, que no va a poder llegar hasta allí. Entonces, como mínimo, pues se preocupa de intentar convencer a todos los demás durante las tres películas de que hay que tener fe y de que eso es así, ¿no? Entonces, bueno, es un personaje para mí muy entrañable, ¿no? Muy, digamos que es con el que me identifico, quizás. El de que te ofrece la píldora, es que es muy guay eso de decir, ¿qué píldora quieres? ¿La azul o la roja? Claro, es ¿Quieres que la verdad incómoda o vivir engañado? ¿no? Es la elección. Tu presente funcionará, respirarás en tu elección. Por eso hay personas que viven un presente pues caótico y otros un presente de abundancia. Hay que saber en qué presente quieres vivir y hay que saber cómo utilizar esos programas de descarga que te permiten acceder a lo que deseas, cuando lo pides del corazón, acceder. A mí esa escena, la de las pastillas, y además que tiene, yo creo que tiene que se liga posteriormente en la siguiente entrega con el discurso del arquitecto que muchas veces hemos puesto, ¿no? Donde dice la elección. El personaje dice, la cuestión es la elección. Esa elección que él plantea, yo en mi reflexión interna no se trata de una elección de qué quieres hacer, sino si decides cuestionártelo todo. Esa es la verdadera elección. Yo creo que la pastilla, esa escena, no viene a decir solamente si quieres elegir la verdad incómoda o vivir engañado, sino si decides elegir cuestionarte tu realidad, tu verdad, y cuestionártelo todo y darlo por posiblemente falso. Ese es el gran ejercicio, creo yo, que la película y que Neo hace, que es no creerse absolutamente nada de lo que le rodea y buscar esa realidad dando por supuesto de que todo lo que conoce, todo lo que hasta ahora ha vivido es falso y es un montaje. Entonces, ese planteamiento, esa condición mental, que para que un ser humano llegue a ella, de decir todo lo que me rodea es mentira, digamos que yo creo que son los grandes filósofos a lo largo de la historia de la humanidad. Han conseguido tener esa clarividencia, ese estado mental que les permite cuestionárselo todo, sin ningún tipo de reparo y sin ningún apego a lo que consideran correcto. No creo que todos los humanos, digamos, tengamos esa capacidad, pero sí que dentro de nuestras posibilidades tenemos que contemplar que no todo lo que se nos plantea o se nos dice es cierto. La misma sociedad, y esto en cualquier libro que leáis sobre psicología o sociología, es un constructo artificial. La sociedad que vivimos es algo que hemos construido nosotros y que le hemos construido en base a los designios, vamos a creer que por el gusto de todos o siguiendo unas tendencias o valores universales. La realidad es que no es así. Es de que sabemos, porque la historia nos lo demuestra y nos lo enseña, que las sociedades se construyen alrededor de los intereses de los grupos de poder que gobiernan en ese momento en las sociedades. Entonces, la nuestra no tiene por qué ser diferente. Un ejemplo claro que os puedo dar es la época romana, hace 2000 años ya de la época romana. Nuestras leyes, toda la legislación occidental, se basa en el derecho romano. Y yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Que en 2000 años no hemos podido evolucionar lo suficiente como para haber dejado obsoletas todas las leyes romanas y haber inventado unas mejores? ¿O es que eran tan buenas que tampoco las hemos podido superar, lo cual no dice mucho de nuestra sociedad? Entonces, ¿a qué se han limitado las sociedades? ¿Hemos evolucionado realmente desde los tiempos de Roma? ¿Tenemos más derechos? ¿Somos más libres? Esas son las preguntas que nos deberíamos hacer. ¿Qué ha pasado en 2000 años? ¿A qué nos hemos dedicado?
Somos mejor sociedad porque nosotros miramos la antigüedad. Y sí, vivimos mucho mejor, tenemos PlayStation, tenemos un baño en casa, tenemos mejor sanidad, nos podemos duchar en casa, tenemos una serie de ventajas tecnológicas. Eso es cierto, tecnológicamente estamos mucho más avanzados que cualquier sociedad que nos haya precedido y de la que tengamos conocimiento. Tenemos vehículos que andan, vehículos a motor, ya tenemos coches que casi vuelan, tenemos una serie de avances que serían impensables en la época. Sin embargo, como individuos y como sociedad, ¿cuánto hemos evolucionado? ¿Hemos evolucionado realmente? ¿Estamos mejor? ¿Podríamos mirar por encima del hombro a la sociedad romana o a la griega, por ejemplo? ¿O a la egipcia? Cada una tenía sus particularidades y en ciertos aspectos estoy seguro que estamos mucho mejor. No tenemos teóricamente esclavitud, aunque existe la esclavitud en el mundo. No tratamos a las personas como objetos y como propiedades, que esas culturas, por ejemplo, sí lo tenían. Pero estoy seguro que en muchos otros aspectos no hemos evolucionado lo que creo que se debería esperar de una especie en 2000 años de evolución a nivel social. Si comparamos la evolución tecnológica de los últimos 2000 años respecto a la evolución social, en mi opinión, en mi humilde opinión, hay un desequilibrio enorme respecto a lo que se ha evolucionado tecnológicamente a lo que se ha evolucionado socialmente. Por no decir que obviamente el mundo no es una sociedad homogénea y todavía tenemos pequeños núcleos, zonas que están totalmente sin evolucionar y todavía conservan costumbres y leyes que son cuando menos arcaicas y que en Occidente nos tiramos los pelos de la cabeza. Ante un panorama semejante, una sociedad que todavía socialmente no hemos conseguido grandes avances, toda esta tecnología, que es un poquito lo que toda esta temporada yo os he estado contando, es tan peligrosa como darle un arma de fuego a un neandertal. Darle una pistola a un neandertal solo puede acabar en tragedia. Todas estas tecnologías que condicionan o que cambian nuestra forma de relacionarnos, como son las redes sociales, que condicionan la información de la que nuestros congéneres disponen de nosotros, lo que hemos hablado muchas veces, de que Twitter, de que Instagram, de que Facebook contienen información que no daríamos nunca a un extraño. Todo este afán por parte de empresas, de ISPs, que son los que nos dan servicio de Internet, de operadores de telefonía, por coger esos metadatos nuestros, venderlos, negociar con ellos, vender solo a las empresas de publicidad, a las empresas de marketing, para mandarnos publicidad dirigida, todo eso ha evolucionado muy rápido y nuestra sociedad no evoluciona con esos cambios. Entonces yo me quedo con esa sensación, ¿no? Quizás cambiaremos de tema enseguida, pero quiero dejaros esa sensación que me queda a mí, ¿no? Este advertimiento que siempre hago, salto de luz roja, que os enciendo programa tras programa, es decir, a mí me da la sensación que le hemos dado una pistola a un neandertal, sin explicarle para qué sirve y sin ser consciente de los riesgos que conlleva ese tipo de artilugio tecnológico. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para que la gente comprenda, sepa a qué nos enfrentamos y para qué sirven esas tecnologías. Hay que olvidar que son herramientas. Manejar una herramienta sin la cualificación necesaria solo conduce al desastre. Hablando de desastres, la fe, la comunidad, podríamos decir religiosa, católico-cristiana, está pues consternada, ¿no? Y los que no lo son también. Porque recordemos que daba el 15 de abril del 2019, del año pasado, y vemos la catedral de Notre Dame en París, la capital de Francia, la capital que dicen de Europa, ardiendo. Hace pocos días también hemos visto otra catedral gótica, en esta ocasión de Nantes, ardiendo. Y parece ser que hay muchas iglesias en Francia que han sido quemadas, han sido profanadas en los últimos tiempos, pero tiempos recientes, incluso en Nimes, el departamento del Gard, cerca de la frontera con España, una iglesia también, Notre Dame des Enfants, la Nuestra Señora de los Niños, también fue profanada. ¿A qué crees que atiende? Y quiero que nos des otra visión diferente a la lógica normal de estas misteriosas y desgraciadas y desgraciados incendios en estos centros de culto, que curiosamente, aquí que vamos siempre analizando un poco más allá, por la equidistancia que hay entre Notre Dame de París y Nantes, si establecemos una línea recta, casi que podríamos predecir dónde será la próxima. ¿Qué sucede aquí? Esto es más que intrigante y preocupante. ¿O es que alguien está jugando
con la fe? Bueno, obviando la parte de que si la línea recta llega o no, que eso daría para una película muy bonita. Yo mi reflexión es que a mí estas cosas no me sorprenden en absoluto, en el sentido de que las autoridades francesas han declarado de que estos ataques no son accidentes, como se declaró que fue el accidente de Notre Dame, que fue por unas obras de restauración, sino que han sido actos vandálicos donde se han, digamos, profanado las imágenes sagradas, donde se han cometido actos de mal gusto. Lo llames como lo llames, independientemente si alguno de nuestros oyentes lo que hay algún acto sacrílego, obviamente, que tiene una connotación religiosa, lo que sí que es cierto que son actos de vandalismo y actos de mal gusto. No tiene mucho sentido entrar a romper cosas que no son tuyas. Digo que no me sorprende. ¿Por qué? Porque llevamos, y ahora mencionaba hace un rato la época romana, ¿vale? Llevamos 2000 años matándonos por temas religiosos. ¿Alguien se pensaba que esto está resuelto? Las diferencias religiosas. Hasta hace 4 días, protestantes y católicos estaban a tiros en Irlanda, en la época más moderna y reciente donde ha habido un conflicto intrarreligioso, siendo todos cristianos. Desgraciadamente, por este terrorismo global impulsado por grupos radicales islámicos, ahora mismo Occidente tiene una visión muy negativa de todo lo musulmán y todo lo islámico. Cuando una religión que la siguen miles de millones de personas, pues no se la puede categorizar por el acto de unos pocos. Sin embargo, ese es el sentimiento que hay en Occidente, que todo lo que suene a musulmán o islámico es un riesgo. Cuando llega existiendo esa religión tanto tiempo como el cristianismo, sería igual de justo pensar en cualquier país de Oriente Medio que desde la época de las cruzadas cualquier cristiano es un asesino en potencia. Y obviamente eso lo podemos trasladar a cualquier otra religión y zona. Budismo, sintoísmo, judaísmo. ¿Vale? Esas rencillas, ocios, tensiones no han desaparecido nunca. El ejemplo viviente que más largo estamos viviendo es Palestina. Palestina hay un enfrentamiento que su base, aparte de tener un motivo geopolítico de control de zona, tiene una gran profundidad religiosa, que es islámica contra judíos. O sea, eso siempre ha existido. El hecho de que esa noticia salga ahora, si miráis en la prensa, en el histórico, roban en todas las iglesias que puedan continuamente. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Las iglesias suelen ser edificios muy antiguos, de un gran valor cultural, y que suelen contener obras de arte que también tienen un grandísimo valor cultural. Entonces son susceptibles de ser robadas para ser vendidas en el mercado negro. Cada iglesia, y aquí pues obviamente, y no voy a cuestionar en ningún momento cuál es la política de protección de los bienes culturales de la Iglesia Católica ni de ninguna otra, deberían estar debidamente protegidos, pero cuando tú los pones en un templo a la exposición pública y quizás no cuentas con los medios o los recursos para tener las medidas de seguridad que tiene el Museo del Prado o del Louvre, pues corres el riesgo de que alguien disfrace un acto de vandalismo con un acto de vandalismo un robo. ¿Tú crees que es el momento de proteger al máximo todos estos centros de culto, museos, etcétera, etcétera, con la tecnología más avanzada, reconocimiento facial? Ahora también hay muchos hoteles, por ejemplo, de los pocos que han abierto, porque solo han abierto un 20% de hoteles en Madrid, poca broma a día de hoy, con todas estas circunstancias que se está viviendo, que hayan los dispositivos de seguridad más sofisticados para evitar que el patrimonio antiguo perdure en los tiempos y no sea objeto de robos, vandalismo o incendios, algunos de ellos inexplicables. Soy partidario de que si hay que proteger eso debe estar en un museo público, en una iglesia. Es decir, si con el dinero de nuestros impuestos quieren proteger bienes culturales, se han de encontrar no en un lugar de culto, sino en un lugar público. Entonces, proteger se han de proteger. Pienso que todo lo cultural tiene un gran valor histórico y de aprendizaje. Pero considero que la Iglesia, con sus medios, que los tiene, debe proteger sus obras de arte. Y no tendría que ser nada que tuviera que ir a las arcas públicas ni nada por el estilo. Porque si no, obviamente tienen el mismo derecho proteger obras de valor cultural de cualquier otra religión. Por no decir que podríamos entrar a decir que es una obra de arte y que tiene valor cultural. Hay que recordar que las obras religiosas, como por ejemplo, pues podemos ver... yo soy de Barcelona, tenemos la Moreneta en Montserrat, y no es que sea una obra de arte, digas,
equiparable al David que hay en Florencia. No es, digamos, una obra de arte que la ves y dices, ¡buah, qué pasada! Sin embargo, tiene un valor religioso muy importante. Valor religioso y valor cultural no son la misma cosa. Un retablo hecho de 24 paneles del barroco, precioso, con una policromía increíble, eso es una obra de arte magnífica. La Capilla Sixtina es una obra de arte universal que trasciende, creo yo, digamos, la religiosidad con la cual se creó, pero hay otras muchas que no lo son. Entonces, claro, ¿qué es arte, qué no es arte? Ahora, ¿tiene un valor en el mercado negro una cruz de madera con un Cristo tallado que parece que lo haya hecho un niño de 8 años, pero del siglo XII? Obviamente lo tiene. Obviamente lo tiene. ¿Porque tenga valor es arte? Bueno, pues aquí entramos en un gran tema que no creo que, no me voy a meter, yo tenerlo muy pantanoso para mí, pero considero que el arte, para mí el arte que deberíamos proteger como sociedad es el arte universal, atemporal y desprovisto, digamos, de todo otro tipo de connotación. ¿Por qué? Porque no puedes primar unas creencias por encima de otras. No puedes proteger el arte cristiano y no proteger el arte musulmán, por ejemplo. En España, por ejemplo, que hay multiculturalidad y muchos credos, ¿no? Y entonces también otras religiones también tendrían sus derechos. Yo creo que eso ya recae en cada organización proteger sus tesoros de forma adecuada. Xavi, pero no me digas que en los tiempos que hay, con los medios que hay, con los sistemas antiincendios que hay, con los sistemas de videovigilancia que ya lo tienen cualquier pequeño comercio, no deberían estar mucho más sujetas a vigilancia, a todo. Ya no hablo de catedrales o iglesias, sino de todo. Al final, lo que dijimos hace muchos años atrás, pediremos, por favor, que pongan vigilancia por todas partes. En un barrio moderno de una ciudad moderna, ¿vale?, como mencionabas, Nîmes o París, hoy día ningún arquitecto te dejaría construir un edificio con vigas de madera. ¿Vale? O con una cierta, digamos, tendencia a destruirse o caerse sobre sí mismo si 4 vigas se caen. La arquitectura ha avanzado muchísimo. El edificio en sí, de las iglesias, normalmente las catedrales, suele ser ya en sí misma una obra de arte y una reliquia del pasado, que no cumple con ningún tipo de medida de seguridad respecto precisamente a los incendios. Todos tenemos que recordar que históricamente, ya desde la época de Roma, se incendiaban 2 casas y ardía la ciudad entera. Primero porque no tenían servicios de extinción de incendios eficaces como tenemos ahora, pero sobre todo porque al estar construidas de madera, aquello es imparable. Un incendio forestal, cuando sucede, mirar lo que hacen los equipos de contención. No lo apagan, lo contienen. Se crean zanjas, se crean pasillos donde ya no pueda arder, pero lo que está ardiendo sabemos que va a continuar. Pues unas casas de madera, este tipo de estructuras tan antiguas, donde la madera lleva ya siglos seca, y por muchas protecciones y restauraciones que se hagan, y precisamente los trabajos de restauración y la implementación de tecnología muchas veces ha sido la causa de los accidentes en este tipo de estructuras, porque claro, una iglesia, ¿vale?, imaginaros una catedral, que tuviéramos que entrar en Notre Dame, no hay electricidad, nos tenemos que alumbrar todavía por 4 incensiarios y 4 antorchas, el riesgo es mínimo. En el momento que tú cableas, pones cuadros eléctricos por toda la catedral para tener iluminación, para tener megafonía, nosotros estamos juntando la cerilla y el combustible. Esas adecuaciones que se hacen con soldador, estructuras de metal para soportar arcos que se caen, que requieren de soldadura, por lo tanto de calor y soldadores químicos o de cualquier de acetileno, eso es lo que muchas veces ha causado la desgracia. Cuando se construyeron esos edificios no se plantearon nunca que iba a entrar un tío con un soldador ni a ponerme cuadros eléctricos por toda la iglesia. Mira cuando se nos quemó aquí en Andorra la Vella el Serradells, que dices, ¿cómo puede ser, no, que se haya pegado fuego? Sucedió. Bueno, si la estructura de arriba de las vigas hubiera sido en vez de madera, de acero, pues el daño hubiera sido mucho menor. Obviamente fue un aislamiento que ardió, que bueno, eso no era inevitable, pero es cómo construyes y con qué materiales. Entonces, claro, este tipo de edificios antiguos son mucho más susceptibles a este tipo de destrozos. Y es una cosa pues de que es inevitable. ¿Cuántas estructuras, cuántas obras de arte y cuántos edificios antiguos se han perdido por el mero paso del tiempo? No podemos conservar eternamente una catedral como la de Notre Dame. Tarde o temprano caerá. Tarde o temprano caerá. Entonces lo que hay que plantearse es de que quizás, eso ya obviamente tampoco me quiero meter mucho, el lugar de culto no tendría que ser tan importante si es viejo o es nuevo, solo que esté, digamos, sea un lugar sagrado. Había, mientras ardía
la catedral una persona en la calle que decía, si existe Dios, ¿cómo permite esto, no? Los caminos del Señor son inescrutables, ¿no? Por no decir que las antiguas Biblias decían que Cristo ya anunciaba de que la Iglesia está en todos nosotros, que no tiene que ser un lugar concreto. Pero En nuestro interior. En nuestro interior. En la Iglesia interior hablaba él. Sí, bueno, los tiempos le han dado muchas vueltas a estos mensajes, está claro. Pero vamos, religión no es un tema que quiera tocar mucho porque hiere sensibilidades y yo como ateo que me declaro no creo que sea el más adecuado para juzgar ninguna persona con creencias. Vamos a temas de actualidad ahora. Quería tu análisis, me ha quedado un poco difuso esta vez, Xavi? A ver, análisis en el sentido que es normal. Si veis las noticias, hay saqueos e incendios continuos. ¿Por qué ahora? ¿Son por robos? Son de todo tipo, accidentes, vandalismo, robo. O sea, lo que no podéis pensar es de que si tenemos a Europa con una corriente de inmigración enorme y nosotros estamos demonizando, y no quiero decirlo porque no quiero culpar a ningún colectivo, ¿vale? Y estamos demonizando a otras personas por su origen, su etnia o su religión, esto tarde o temprano nos iba a salpicar a nosotros. Que puede que las personas que lo hayan hecho no tengan nada que ver con esto, no sean ni de otra religión ni de otra etnia, sean personas blancas, caucásicas, cristianas con ganas de gresca. Podría ser. Pero la cuestión ¿es algo tan anormal que los conflictos interreligiosos nos siguen a nuestras tierras? A ver, Europa ha vivido una época, después de la Guerra Fría, de placidez y de aquí no pasa nada. Pero hemos estado metiendo cucharada en conflictos por todo el mundo, siguiendo los designios de los estadounidenses. Al tarde o temprano esto nos tenían que devolver la pelota. Ya pasó en Madrid. El 14M, ¿qué pasó en Madrid? ¿Por qué fue aquello? Por estar donde no debíamos. Por meternos en guerras que yo creo, en mi opinión, no nos concernían. Cuando la guerra te la llevan a tu país, a tu territorio, que es lo que Estados Unidos ha procurado toda su vida y toda su historia que no le pase, ha tenido guerras por todo el globo. Ahora que hablas de Pero Estados nadie Unidos, ha tenido guerras, nadie ha conseguido desembarcar en territorio estadounidense, porque cambiaría mucho la cosa entonces, de la opinión pública estadounidense. Y una cosa, Xavi, hablabas de Estados Unidos. Curiosamente, ahora con el mandato de Donald Trump, es la época que Estados Unidos está en menos conflicto con otros países. Es curioso. ¿O no? Yo creo que este señor, por mucho de que se esfuerza, incluido él mismo, en darnos la imagen de que está como una cabra, que está un poquito para allá, tiene un plan muy definido. Hay que tener claro que uno no llega a presidente de los Estados Unidos sin unos apoyos y una gente detrás de muchísimo poder. Tú no llegas a ser presidente porque un día estabas loco y en una taberna te pusiste ciego de cervezas y convenciste a 4. No. Ningún presidente norteamericano de ningún mandato ha llegado sin el apoyo de los grandes lobbies que hay detrás, o grandes grupos de poder, que le han apoyado y le han aupado hasta allá. Los presidentes de todas las democracias, podría decir sin excepción, nada más que son el representante de los grupos de poder que los han aupado hasta esa posición. Lo que no está muy claro es quién apoya a Trump, porque tiene a todo el mundo desconcertado. Los clásicos grupos de poder, el establishment, lo que ya había, digamos, organizado, era un día para ti, un día para mí, republicanos, conservadores, pero sí iban pasando la pelota y digamos que todos aceptaban el juego. Esto pasa en todos los países. Pasa en España, vienen los socialistas diciendo que van a hacer y que miran los gobiernos de derecha y luego se comportan igual. Y todo lo que han dicho que iban a hacer, quitar la ley Mordaza y esas cosas, ¿yo he dicho eso? Yo no me acuerdo. Porque son más de lo mismo. Se reparten el bacalao y tú, yo, mañana yo, y no me fastidies para que cuando vuelvas a mandar tú no me fastidies a mí. ¿Quieres decir que hay pues un grupo de poder, unas corporaciones o ambos a la vez que eligen en cada país, en cada momento, quién tiene que gobernarlo? Yo lo que creo realmente, y voy a contestar a tu pregunta del Trump, es de que el tablero del mundo se ha estado jugando mucho tiempo con los mismos jugadores. Y falta muy poquito, y lo veremos, para que aparezca un nuevo jugador. Y cuando aparece un nuevo jugador en la partida, todos dicen, ostras, ¿qué está pasando aquí? Porque esto es como una partida de póker. Y a ver quién se tira al farol más grande o quién apunta más alto. Entonces, este nuevo jugador, cuando tú llevas jugando la misma partida con la misma gente durante siglos, durante todo el siglo XX, ya sabes lo que quiere cada uno. Ya sabes cuáles son sus puntos fuertes, ya sabes cuáles son sus puntos débiles y ya sabes dónde le tienes que atacar si él te molesta. Si aparece un nuevo jugador, y esto pasa cuando los que seáis aficionados al póker, tienen que pasar varias partidas hasta que tú que sepas de qué va, cuándo farolea, cuándo no, cuál es su punto fuerte, cuál es su punto débil y sobre todo quién es, porque todavía no se ha mostrado.
Y estoy convencido de ello. Hay un nuevo jugador en el mundo, en la gran partida geopolítica. Este jugador está dispuesto a reventar la partida. No ha venido a jugar. ¿Reventar la partida? ¿A qué te refieres, Xavi? Quitaros todas las fichas y volvemos a repartir. Estamos jugando al póker, voy a hacer el símil. Tú tienes una montaña de fichas azules y roja inmensa, el otro también, y yo vengo con 10 fichas rojas. Entro en la partida. Bien, lo primero que vamos a hacer es, voy a volcar la mesa. Voy a volcar la mesa, me voy a cargar la partida y vamos a empezar y vamos a repartir las fichas de nuevo. Vamos a empezar todos en condiciones iguales. Eso es muy osado. Eso sí, los otros dos jugadores de toda la vida que dices tú lo permiten. No, porque no está en el poder de esos dos jugadores, está en el poder de los que les dan las fichas, que somos los, y aquí venía un adjetivo calificativo despectivo versus nosotros, el pueblo llano, que se lo permitimos. Cuando este jugador nos diga, pero ¿ves las trampas que hace este? ¿Ves las trampas que hace aquel? ¿Ves las trampas que...? Y exponga todas las debilidades de ambos, y tú no conoces las mías para atacarme, los que ven la partida, que somos todos los demás, vamos a decir, uy, ¿has estado haciendo trampas toda la partida? ¿Qué pasaba en una partida en el oeste? Te levantas y le pegas un tiro al otro. El pueblo, lo que busca este jugador es que haga eso, que se levante y digan, fuera de la partida, expulsados. ¿Vale? O volvemos a empezar o directamente os echo. ¿Quién es el que tiene más que ganar de toda esta situación? El nuevo jugador. Pase lo que pase es el que va a ganar, porque una de dos. O echan a los jugadores y se queda él como único player y por lo tanto se queda con toda la partida para él, o como mínimo obliga a que los otros jugadores jueguen con unas reglas a las que yo sí puedo acceder a jugar. Me estás hablando casi de Real Player One. Te estoy hablando, bueno, que quizás de una simplificación a un juego, de una situación geopolítica mundial que siempre he dicho que muchas veces, por muy complicada que parezcan las cosas, los impulsos primitivos que mueven al ser humano, poder, dinero, el sexo, la comida, siempre están ahí. Entonces, luego todo se puede reducir a una búsqueda muy, muy concreta de uno de estos, digamos, grandes pilares de las ambiciones humanas. El cómo lleguemos hasta ahí luego lo puedes enrevesar muchísimo, pero no deja de ser una búsqueda normalmente de poder, de dinero y de riqueza. Con lo cual, la cuestión es de que si nosotros, los que le generamos esa riqueza, los que les permitimos mantener ese estatus, porque las cosas son así, si un día nos levantamos, hacemos una revolución, cogemos a todos los que consideramos que no nos gustan, en este caso, digamos, los ricos, y nos los pasamos por la piedra, pues ya no hay ricos. Tendremos un problema. ¿Qué hacemos con su riqueza? ¿Nos la repartimos por igual o la cogen otros cuantos y nos los volvemos a cargar? Podría ser el cuento. Yo creo que tal como somos los humanos, hasta que quedaran dos y uno se quedará con todo. Y soy el último humano. Soy el rey del mundo. Somos así de tontos. Pero bueno, quiero decir, el problema es ese. El problema es ese. Siempre han habido clases sociales. Las clases sociales altas siempre oprimen a las bajas. Y como ya mencioné en otro programa, tenemos que después de la Segunda Guerra Mundial se genera una nueva clase social que no existía, la burguesía, que de repente tiene un poder inmenso porque no solo, digamos, aglutina un gran poder económico en su conjunto, sino que también tiene una gran representación social, y las clases altas, eso es un inconveniente. De hecho, acabó que empieza ya con los grupos de artesanos, empieza a cargarse toda la Edad Media, todo el feudalismo, empieza a acabarse porque la gente se da cuenta que también pueden tener riqueza sin ser rey o príncipe o conde o duque. A día de hoy las monarquías es algo obsoleto, que tendría que ser algo más que meramente decorativo, aunque todavía queda algún país que conserva esas figuras, no sé por qué, pero tendría que ser algo que tenemos claro que no es un modelo social todavía ser una monarquía. Eso está... Tenemos claro que un señor, porque ya ha nacido de una madre X, no le da derecho a mandar sobre nadie. Todos tenemos un poco la idea de la democracia en la cabeza, ¿no? Aunque sea esta democracia pervertida que tenemos. Pero la cuestión es... estos sistemas, vuelvo a lo mismo, ¿no? Estos sistemas sociales son los únicos que conocemos. ¿Podemos crear uno nuevo? Este jugador de la partida viene a decirnos que el sistema que estamos viviendo, esta democracia rancia, corrompida, donde ya los partidos no son ni de derecha ni de izquierda, son el mismo perro con diferente collar, eso lo tenemos todo claro. Viene a decir, oye, ¿y si rompemos y buscamos una cosa nueva? Y este mensaje... A mí, señores, me esperanza. Si hay que crear caos, destrucción y anarquía para que la gente... Porque han jugado a controlarnos con el miedo. Ahora tenemos el miedo del señor bicho 19, las mascarillas, que tenemos unos médicos, unas eminencias que dicen que no sirven para nada. Pero es igual, como lo que dije de Epi Blas y el plátano en la oreja. Vamos a ponérnosla para que tú te creas que estás seguro. Siempre juegan con el miedo y con el hecho de que, con una falsa sensación de seguridad, hacen con nosotros lo que ellos quieren.
¿Cómo puedes luchar contra el miedo? Cuando una persona o un ser humano está aterrado o tiene miedo, ¿cómo puedes luchar contra él para convencerle de lo contrario? Solo hay dos caminos. Una, que alcance la iluminación intelectual y que vea que su miedo es irracional, complicado cuando los medios de comunicación están controlados por los mismos que generan el miedo, o generándole miedo a algo peor. De manera que el primer miedo queda en segundo grado porque dices, ¿tú qué le tienes miedo a las arañas? Muy bien, pues ahora te voy a tirar un meteorito a la cabeza. ¿Qué le tienes más miedo? ¿A la araña que te va a morder o al meteorito que te da en la cabeza? Necesitan generar otro miedo. Si consiguen, y pienso que es lo que está pasando, desestabilizar la sociedad lo suficiente, sin que hayan grandes baños de sangre, como para que la sociedad se dé cuenta que el sistema actual no les garantiza la seguridad que les promete, estaremos abiertos a nuevas propuestas. Y pienso que esto que estoy diciendo, yo ya gente que hace tiempo que lo pensó y que simplemente ahora estamos viendo como poco a poco lo están llevando a cabo, creando desasosiego social, creando sensación de inseguridad, creando de que nada es sagrado. Lo de las iglesias ha sido premeditado y, como tú bien dices, existe la coincidencia de que ha sido todo muy seguido. Quizás es un mensaje para decir es que no vamos a respetar ni lo sagrado. Aquí no se respeta, como dice la palabra en castellano, ni a Dios. ¿Por qué? Porque el nuevo orden mundial lo va a destruir todo. Y quizás en ese nuevo orden mundial que quieren establecer, las religiones no tienen ningún papel. Hablabas, Xavi, de un tercer posible protagonista en este tablero de ajedrez mundial. No sé por qué, acabo de visualizar pues las películas de esta saga, ¿no? De John Wick. Este hombre que forma parte del sistema, pero que decide volverse contra el sistema. John Wick, conocido como el hombre del saco. ¿Quieres decir que este tercer protagonista en este tablero que mueve la economía, la sociedad, todo, es una especie de John Wick que viene a hacer una tabla rasa y que va a ir contra lo establecido? ¿He entendido así? Estoy convencido, estoy totalmente convencido. He dicho yo jugador nuevo, tú has dicho que era un tercero, y no he querido mencionar el número de jugadores que habían, pero sí que he de coincidir contigo de que hasta ahora habían solo dos jugadores. El mundo era muy bipolar. Teníamos Estados Unidos y sus coleguitas, por un lado, y luego teníamos, quizás no tanto representado por Rusia, ya últimamente representado por China y sus amiguitos asiáticos. ¿Vale? Y digamos que estaban esos dos bloques chocando enormemente. Luego tenemos esos jugadores menores, ¿vale? Que son los que se asocian con estos grandes para formar ciertos grupúsculos de equipos de básquet como el BRICS, ¿vale? O la Unión Europea, pero que no dejan de ser lacayos de estos grandes poderes. Está claro que a día de hoy la Unión Europea pues sigue firmemente en los dictados de la Casa Blanca, sin tener que haber desembarcado un solo tanque. Ha conseguido la Casa Blanca lo que no consiguió Hitler, que es someter a toda Europa. Que no lo ve así, es que no sigue las noticias de economía, mientras que Asia y Rusia pues controlan Asia. Controlan toda Asia, y aunque tienen a sus amigos coreanos del sur y los japoneses, amigos de los yanquis, intentando meter baza, no pueden hacer frente a las operaciones conjuntas de China y de Rusia y de la India, que está en el equipo de básquet de ellos, del BRICS, para controlar toda la economía. Porque aquí de lo que se trata es de controlar la economía y marcar unas reglas en la economía. Este tercer posible protagonista en este escenario mundial, o nuevo escenario mundial, tiene que ver algo con el mundo de las tecnológicas, porque nos traes una noticia que ya avanzamos hace mucho tiempo y ya está prácticamente consumada, que el dinero va a desaparecer tal cual lo hemos conocido hasta el día de hoy. Correcto. Bueno, hay una noticia que sale ahora. Voy a contestar primero a tu pregunta, si tiene que ver o no con las tecnológicas. ¿Qué haríais vosotros, ¿vale? Si tenemos dos equipos de básquet, ¿vale? De la ciudad A y de la ciudad B. Los de la ciudad solo contratan gente de la ciudad A o de los pueblos alrededor para su equipo de básquet. Y los de la ciudad B solo contratan gente de la ciudad B y de los pueblos de alrededor. Es decir, yo me nutro nada más que de mí mismo y de los bloques que me ayudan. Y si yo monto un equipo de básquet de la nada donde cojo los mejores jugadores o jugadores muy buenos del A, del B, los junto y hacemos un equipo C que nos la da igual de qué ciudad eres. ¿Y si simplemente las grandes empresas, porque pensar una cosa, el capital no se casa con nadie. El capital no se casa con nadie. Le da igual de qué frontera, de qué país y de qué religión practiques, que yo lo único que quiero es como ver cómo mi cuenta corriente aumenta.
Existe un gran grupo de empresas que ya están hartos de tener que pagar el peaje y mantener a estos mamarrachos de políticos para poder hacer que hagan leyes que no vayan en contra de sus intereses. Estas empresas estarían más que dispuestas de emplear ese dinero para mantener a esta caterva de inútiles que a veces cumplen, a veces no, y directamente asumir quizás ciertas responsabilidades sociales a cambio de tener libertad para legislar lo que ellos quieran. Este grupo de empresas cada vez más creciente de intereses que quiere prescindir de la clase política podrían estar detrás de este equipo C. Porque lo que pretendo es dejar a la clase política al igual fuera de juego y plantearme yo como una alternativa, donde asumo yo el gobierno de un territorio, asumo yo los gastos y a cambio hago lo que me da la gana. Este elemento C tiene que empezar como todos. Tiene que tener mucho dinero para generar. ¿Tú crees que puede venir con promesas, entre comillas, políticas de yo te ofrezco más seguridad, te ofrezco mejor sanidad, te ofrezco? Hay que tener dinero. ¿Cómo reunir este dinero que está en los lobbies? Lo tienen, si es que el dinero lo tienen. Sabemos que hay empresas que tienen mucho más dinero y beneficios que el PIB de muchos países. Simplemente es decir en qué zona van a empezar. Esto es como decir qué isla se van a comprar para montar su propio su propio mundo y empezar ahí. ¿Y por dónde empezarías tú? Desarmando a los ejércitos para que no me lo puedan quitar por la fuerza. Y para ello tienes que crear una crisis tan galopante que los ejércitos convencionales de tanques, de hombres, de aviones queden obsoletos. Si nos vamos a un mundo donde solo hay ciberguerra y guerra comercial, donde los ejércitos ya directamente no son significativos de la fuerza de tu poder real, como es el caso de que Estados Unidos, con la crisis galopante, se está viendo muy negras para mantener su enorme ejército, automáticamente yo ya no tengo que crear el mío. Y luego modificar las leyes internacionales para que me amparen en derecho internacional por si tengo que responder. Pero acabarán haciendo sus propios ejércitos, por supuesto que sí. Pero cuando ya no tengan que ser de 7 portaaviones, 4 flotas por el marino, no. Cuando ya el ejército sea algo tan absurdo, porque se queda obsoleto, la propia forma de guerra se quedará obsoleta. Hemos hablado muchas veces de las ciberguerras, etcétera, etcétera. ¿Y qué manera hay para hacerlo eso? Pues, por ejemplo, tú acabas de mencionar ahora de que el dinero desaparece. ¿Por qué? Porque esto, obviamente, que os sepáis que a Ferran a veces le meto yo a decir, tú di esto, que así yo cuento, ¿eh? Os lo voy a contar muy rápido. Hay un experimento en Lituania, ¿vale?, donde por primera vez un banco central de un país emite una criptomoneda. Esta noticia, dice, Lituania, ¿eso dónde está? Está por ahí, en Europa, al norte, es una de las repúblicas soviéticas, ¿vale? Y los países bálticos. Por allí, tirado. ¿Qué importancia tiene esta noticia? Cuando un banco central de un país coge esta moneda, que hasta ahora era una moneda de trueque, una moneda que cada uno emitía la criptomoneda que le daba la gana, ¿en base a qué valor? ¿Qué te respalda? Porque no deja de ser dinero, aunque sea electrónico. ¿Qué te respalda? ¿Qué respalda Bitcoin para valer lo que vale? Que la gente lo pide y lo usa, pero ¿qué hay detrás? Hemos hablado muchas veces de que ahora se vuelve el patrón oro, ¿vale? Porque hay que, digamos, respaldar la moneda de divisa con algo real. Y estas criptomonedas sabemos que no tienen ningún tipo de respaldo. Hubieron filtraciones, hubieran robos de miles de millones de dólares de carteras electrónicas que el dinero se ha esfumado. Y estaban detrás empresas que no podían respaldar ni una mínima parte del valor de la criptomoneda que han emitido. El Bitcoin, por definición, pretende ser una moneda libre que se autorrespalda y nadie tenga que darle un respaldo más allá del valor que le queramos dar. Hasta ahí al principio está muy guay. Porque una moneda, si yo la acepto y tú la aceptas, queda fantástico. Pero ¿qué problema hay? Si nos vamos otra vez a los tiempos de Roma, el problema estaba que si tú me venías con una moneda de plata de Cartago o me la traías del Peloponeso o me la traías de Alejandría, cada moneda tenía un peso, un tamaño y todas eran diferentes. Establecer la conversión, el cambio de divisa, se volvió una tarea inmensa. Hoy día todo el mundo comercia con dólares. Hemos llegado al estándar de que todo el mundo comercia con dólares, porque un dólar es un dólar aquí y es un dólar en Tailandia. ¿Qué pasa si hubieran 240 monedas de cambio? Sería un caos mundial. Por lo tanto... Bueno, pero hay las divisas, ¿no? Correcto, pero no se utilizan para el mercado internacional. Uh-huh. Tú tienes que cambiarlo primeramente a dólares. Incluso China compra y vende en dólares, porque es la moneda comercial mundial.
que al igual ya hasta trascenderá y el dólar igual se lo quitamos a los estadounidenses y lo convertimos en una moneda de cambio. Pero la economía, el comercio nos ha demostrado que para que haya un intercambio real entre diferentes países, zonas, etcétera, se necesita una moneda de referencia. Las criptomonedas, ninguna de ellas se ha conseguido alzar como reina de o valor de referencia. Entonces, los bancos, que no son tontos, ni mucho menos, que se han estado mirando el tema de la criptomoneda muy de cerca durante todo este tiempo, quizás han dicho, ¿y si hacemos una criptomoneda respaldada por la riqueza del país? Haga todas las funciones que hacen las criptomonedas de hoy día, pero además tiene la garantía de que yo respondo del valor de las criptomonedas emitidas, que a fin de cuentas es el concepto del dinero. Si este experimento a Lituania le sale bien, país chiquitito, que no tiene una economía significativa de tener un impacto si el experimento sale mal a nivel mundial, ¿cuánto creéis que tardarán en ir detrás los demás? Y cuando el Banco Central Europeo diga que el euro lo retira y lo convierte en el e-euro, que dice que el billete deja de tener validez en 2 años, cuando el Banco Central Europeo, hoy haremos lo que haremos siempre, toda la sociedad, que es agachar la cabeza y tragárnosla bien enterita, dice, señores, 2025, a partir del 2025 todos los billetes de euro tienen valor 0. Solo podrás ir al banco a cambiarlo por criptomoneda del Banco Central Europeo. ¿Es algo tan raro lo que acabo de decir? ¿Os creéis que no pasaría? De hecho, un país con un potencial económico tremendo, reservorio de grandes fortunas, de grandes lingotes por toneladas de oro, como es Suiza, en el canal suizo, swissinfo.ch, había un artículo hace pocas semanas, muy poquitas, que decía, Suiza necesita una criptomoneda nacional. Es la única manera de acabar con la economía sumergida, que es lo que representan a día de hoy las criptomonedas. Sí que es cierto de que la criptomoneda, y aquí lo aplaudo, pues ha eliminado los gastos, las comisiones y todas estas sanguijuelas que se lucran con el tratamiento del dinero. La criptomoneda nacional o bancaria o respaldada por un banco central, si nace, ojo, con el mismo espíritu de decir 0 comisiones, nunca nadie más te va a cobrar un duro ni se va a ganar la vida con una transacción monetaria, ¿vale? Porque el principio del Bitcoin es que sí que hay un beneficio, pero no se le cobra al que hace la transacción, sino que se genera por el mismo trato de los datos y te dan Bitcoins que se generarán automáticamente. Entonces tiene futuro, porque el Bitcoin, pensar que ha resuelto una gran inconveniente o digamos una cosa que nos angustia normalmente, que son las comisiones bancarias. Que no entiendes por qué te tienes que ir a ingresarle dinero a una cuenta de un señor que es cliente y te cobren 2 euros, 3 euros. O sea, pero por favor, me desplazo yo, el cliente es tuyo, te doy dinero para que se lo pongas y me cobras a mí. Y a lo mejor también le cobras a él. Esto roza la usura, el comportamiento de los bancos actuales. Están rozando la usura. Si yo, un Banco Central Europeo, utilizo una criptomoneda o la creo, es una nueva oportunidad para que los bancos centrales, que son organismos públicos, recordad que un banco central no es una empresa privada como son los bancos con los que sí trabajamos, puedan establecer también unas nuevas normas de comercio. Y esas normas de comercio podría hacer que los bancos no pudieran tener comisiones o te quedas fuera y no te dejo trabajar con la criptomoneda. Significa que cerrarás todas tus oficinas y tu negocio en 2025 en Europa. Porque es o con mis reglas o no hay otra. Todo obviamente tendría que ver cómo se desarrolla a nivel político, etcétera, etcétera. Obviamente, si esto ocurre, este grupo que está detrás de toda esta desestabilidad ya se ocuparán que no sean los políticos los que decidan. No querría acabar el programa de hoy, Xavi, contigo, ni el de la temporada, sin hablar de Marte. Desde Sapiens decimos que hace mucho tiempo hay un interés rápido y de necesidad como urgente para ir a Marte. Tenemos Estados Unidos con sus proyectos para colonizar Marte. Teníamos los Emiratos Árabes también con proyectos para ir a Marte. Y ahora China ya lanza su primera gran misión para Marte. ¿Es que Marte es el futuro inmediato? Como mínimo es la meta de la nueva carrera espacial. Se ha convertido en la nueva meta porque la tecnología lo permite, porque ya tenemos los medios y porque cuando un señor como el señor Elon Musk dice que va a ir a Marte para plantarse allí y obviamente ganar dinero, que no lo hace por altruismo, por la humanidad, nadie se quiere quedar atrás.
La primera carrera espacial, que fue ir a la Luna, fue después de la Guerra Fría y simplemente era un pulso de ver quién los tenía más grandes entre Rusia y Estados Unidos. Ahora se trata de una oportunidad de oro, que es conquistar un nuevo mundo, establecer allí tu gobierno, tu política, tus leyes, hacer lo que te dé la gana y sobre todo explotar todo un planeta a nivel de minerales y de todos los recursos que pueda ofrecer o incluso un nuevo hogar para el ser humano, con otras reglas, Muscolandia o como lo queráis llamar. Si es el primero que llegue, allí nadie le va a poder, al primero que llegue nadie le va a poder obligar a hacer absolutamente nada. No tiene que cumplir ninguna normativa internacional, ni de la ONU, ni de nada. Puede hacer lo que le dé la gana. Y si yo a nave que se acerque le pego un tiro y la reviento, que tenemos los medios, Marte es mío. Y punto. Y esto es una realidad, señores. Se trata de conquista. Ya no queda más espacios en la Tierra que conquistar. Marte ahora está en el punto de mira de muchas potencias. ¿Por qué? Porque es factible ir, es factible montar una colonia y yo no voy a ser el tonto que me quede último. Recordemos que creo que rondaba la década de los 70, la nave, basada en un proyecto científico, la Viking, fotografió la superficie marciana, y nunca mejor dicho, y allí aparecieron extrañas estructuras. En la región de Cidonia, allí se filtraron las imágenes, de otras ya no se llegaron a saber nada más. Es que ha habido un aviso, déjame hacerte la pregunta imposible, casi real. Es que ha habido un aviso de decir, oigan, lo que va a suceder en la Tierra es lo que nos sucedió en Marte, venid para aquí, que aquí hay características para crear nuevas formas de vida. No, yo sinceramente pienso... En un minuto, Xavi. Yo pienso sinceramente que la capacidad o el impulso del humano para explorar, para aventurarse, para conquistar nuevos territorios, está en nuestra genética, es lo que nos ha permitido convertirnos en la especie dominante y, digamos, colonizar el planeta en su totalidad. Y esto simplemente es la consecuencia lógica de habernos quedado sin espacio, ni nada que investigar que pueda parecer la pena. Por lo tanto, el espacio es la vía más lógica para continuar, digamos, desarrollando esa característica humana que tenemos tan importante, que es la necesidad de explorar, de ir más allá y de traspasar fronteras. Vaya paradoja, ¿no? No tenemos mascarillas, como quien dice, y tenemos millonadas para explorar Marte. Algo no cuadra en este escenario. Xavi Cerro, informático, químico, buen colaborador, amigo. Un placer haberte tenido esta temporada. No descarto este verano hacerte alguna entrevista para satisfacer la cantidad de seguidores que tienes, porque si no, después ya sabes lo que sucede, que la gente te echa en falta, y eso es bueno. Y solo decirte una cosa, que es lo que te sale en la camiseta. Veo códigos binarios 0101, pero hay un 2, ¿no? Un 2 que ya te hace diferente. Y nunca mejor dicho. Bueno, procuremos ser todos doses, salirnos de la norma y pensar por nosotros mismos. Quizás que el cerebro, eso que nos ha dado la naturaleza, es el mayor don que tenemos. Usadlo, porque una persona con convicciones es una persona mucho más fuerte en todos los aspectos. Ojo, de lo que os convenzáis, sea de lo que decimos aquí o de justo lo contrario. Pero como decimos siempre, Ferran, y me vas a dejar de decirlo a mí a final de temporada, por favor, cada uno sacad vuestras propias conclusiones. Y, sobre todo, y muy importante, porque aquí la coletilla, y ponedlas a prueba y dudad de ellas cada vez que podáis, para reafirmaros o cambiarlas. ¿Permitirás poner el título del programa hoy? Hombre, por supuesto. Escenario C. C. Xavi, repito, muchas gracias. Un placer, compañeros. Hasta la próxima. Y amigos y amigas, como siempre, muchísimas gracias. Ahí va eso de regalito. No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. ¿Que no hay cuchara? Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.